capítulo 7, versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar en este capítulo. Y dice así la escritura del Señor. Dice: se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén, y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias o impuras, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas: abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Vamos a parar allí y entonces vamos a ir analizando poco a poco esta porción. Amén. Claramente, una de las cosas que podemos notar en la escritura y que se manifiesta, se revela en la vida normal, es que siempre habrá quienes quieren dominar, quienes quieren controlar, quienes quieren imponer la forma como se tiene que vivir la religión o hacer las cosas. Amén. Claramente nuestra guía es la escritura, pero claramente vemos que en la vida normal, por eso existen las religiones. ¿Por qué existen tantas religiones o tantos grupos, tantas denominaciones? Porque cada quien quiso establecer sus propias normas, quiso establecer qué es lo que se debe creer, lo que no se debe creer, cómo se debe creer y cómo no se debe, y qué no se debe creer. Amén. Entonces, por eso y en base a eso es que hay tantas divisiones y hay tantos grupos y tantas religiones en cuanto a lo que es la fe en el Mesías, la fe en Elohim, en el Padre. Amén. Y en Yeshua el Mesías. Y lo que vemos aquí es que ya este grupo de los fariseos ya estaban realmente dominando la comunidad judía, la comunidad israelita, y ellos realmente querían imponer por encima de la Torá la tradición. ¿Cuál era la tradición de los ancianos? Claramente hace referencia a todo lo que los rabinos y escribas antes del Mesías habían interpretado acerca de cómo se debía guardar el mandamiento que el Padre había dado a través de Moisés. Amén. Y en la medida que entremos a profundizar esto, vamos a ver qué tipo de mandamientos fueron los que se llegaron a estudiar y a interpretar. Amén. La crítica aquí de los fariseos y de los escribas es el hecho de que los discípulos de nuestro Señor Jesús el Mesías no estaban guardando la tradición, no estaban guardando lo enseñado por los ancianos. Amén. Lo que se conoce como la Torá oral, sino que estaban actuando sin seguir la tradición. Amén. Hay que hacer diferencia entre lo que es la tradición oral y lo que es el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Dios. Amén. El mandamiento de Dios es lo que tenemos en las Escrituras. Amén. Fue lo que Dios habló específicamente a través de Moisés, de los profetas y de el Mesías y de los discípulos de el Mesías. Amén. Pero la tradición oral fue la interpretación que los líderes de Israel, los rabinos y los escribas hicieron de estos mandamientos. Amén. Dice que la respuesta del Señor, ¿cuál fue? ¿Qué respondió el Mesías ante tal acusación? De que por qué sus discípulos no guardaban la tradición. Claramente todo esto fue una oportunidad para el Mesías para reprocharles a ellos la hipocresía de su religión, la hipocresía de la fe que ellos guardaban. Amén. Dice que entonces él respondió, versículo 6 del capítulo 7 de Marcos:
Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Quiere decir que ya desde tiempos antiguos, mucho antes de que aparecieran los rabinos y los escribas, ya Elohim, ya Dios, se quejaba de Israel, de la hipocresía de Israel, de cómo el pueblo fácilmente adoraban a Dios y daban gloria a Dios, pero en realidad era solamente de labios, amén, pero no querían obedecer el mandamiento. Le ofrecían sacrificios, le ofrecían ofrendas y lo alababan, le cantaban y todo esto, pero no guardaban el mandamiento. Hoy en día tenemos algo muy parecido, ¿verdad? Hoy la gente va a las congregaciones y se canta o se cumple con los rituales, pero en realidad no hay un deseo de obedecer el mandamiento. Amén. Alguien está entrando, pero milagros, no puedo conectarme. Amén. La hija de la hermana Cristina está queriendo entrar, pero no puedo. Si no se queda el hermano Miguel. Amén. Sigamos, mis hermanos. Entonces lo que vemos es que el Mesías, el Señor Yeshua, les cita a estos fariseos estas palabras del profeta Isaías, o Yeshayahu, de que como ya Dios había mucho antes exhortado a la hipocresía del pueblo. Amén. Y lo usa contra ellos, contra los fariseos, porque realmente va a demostrar que ellos están siendo hipócritas, por cuanto realmente, aunque aparenta una vida de piedad, aparenta ser hombres piadosos y religiosos, en realidad no guardan el mandamiento de Dios, no temen a Elohim. Amén. Y dice así, el versículo 8 dice, la acusación es esta, dice, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, la gente pasa por encima del mandamiento para obedecer lo que el hombre establece. Amén. Hoy lo vemos como en la Iglesia Católica, ¿qué se hace? Se obedece lo que la Iglesia Católica ha impuesto. Pero, ¿qué es lo que Dios mandó? Dentro del mismo cristianismo también pasa lo mismo. ¿Cuántos obedecen a lo que dicen los pastores o dicen sus líderes, pero realmente no se guarda lo que dijo el Padre, a menos que el Padre ha revelado? Igualmente, en el judaísmo es igual. En el judaísmo hoy en día también se guarda lo que está establecido por el Talmud, por los rabinos, mas realmente no se hace lo que establece el mandamiento de Elohim. Amén. Y asimismo también los mesiánicos y cada grupo van terminando haciendo lo que realmente está establecido, mas muchas veces no lo que el Padre ha establecido. Amén. Dice, les decía también el Mesías a ellos, dice, que qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre, ciertamente muere. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mí, de mi parte, es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes. Ok. ¿Cuál es la acusación más clara que el Mesías trae a estos fariseos, a estos escribas? El hecho de que, ahora, ¿en qué consistía la tradición? La tradición lo que consistía era en estudiar de qué manera un mandamiento se podía violar o se podía cumplir. O en qué forma un mandamiento no era violado, o no se transgredía, o se podía transgredir. Amén. Entonces, todas esas formas de estudiar, hoy diríamos, si nosotros fuéramos de mentalidad así, diríamos, si una persona, hasta qué punto se establece que una persona es borracha.
Amén. Y estudiáramos el mandamiento que dice que no os embriaguéis con vino. Amén. Entonces uno podría estudiar, bueno, ¿cuándo se puede decretar de que alguien se ha embriagado y cuándo se ha embriagado? Y estudiaríamos que si es con una copa, si es con 2 copas, si es con media copa, si es con un cuarto de copa, y allí entraríamos a una discusión para luego establecer de que al final diríamos, establecemos que más de una copa ya es embriagarse. ¿Amén? Ya eso sería una forma de establecer una tradición. ¿Amén? Cuando realmente se pasa por alto el mandamiento que dice, no os embriaguéis. No dice si tiene que tomar, cuánto tiene que tomarse o cuánto no debe tomarse. Lo que se manda es que no te embriagues. Amén. Ahora, es igual que el mandamiento de robar. Mucha gente dice, no, pues es que yo no le he robado. Claro, no le robó, que no se lo quitó de la mano, ¿verdad? Pero uno puede robar engañando, seduciendo, haciendo trampa, vendiendo algo que es como que siendo que no es. O sea, hay muchas formas de cómo violar el mandamiento. Entonces lo que la tradición oral hizo fue que trató de estudiar cómo el mandamiento se podía transgredir y cómo el mandamiento no se podía transgredir. Claramente el deseo de ellos fue que los mandamientos no se transgredieran. Ahora, ¿qué mandamiento había acerca de la pureza? O acerca de ser impuro o ser puro. Había muchos mandamientos, amén. Ahora, la impureza tenía que ver con el santuario, que la gente no se impurificara y fuera al santuario impuro o al templo impuro y entonces impurificara el santuario. Y había impurezas de tocar, si la mujer estaba menstruosa, si la mujer tenía menstruación, no podía, nadie podía sentarse donde una mujer menstruosa se había sentado, porque entonces quedaba ¿qué? Impuro. Nadie podía sentarse donde un hombre que había tenido relaciones sexuales y había emitido semen, podía sentarse porque entonces quedaba uno impuro. Si tenía lepra no se podía ni acercar a esa persona. Entonces había una cantidad de cosas que causaban impurezas, no solamente en el cuerpo, no solamente en la persona, las cosas también se impurificaban. ¿Qué pasa? Que si estamos en una casa y alguien se moría, pues todo lo que estaba dentro de esa casa quedaba ¿qué? Impuro. Y había que purificarlo, había que hacer un ritual para purificar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué era que estos rabinos habían establecido de que había que lavarse las manos para comer? Porque claramente cuando iban a las plazas, cuando iban a la calle, pues podían haber tocado cualquier cosa que alguien impuro había tocado y ellos habían que impurificado. Entonces todo eso se hizo, fue basándose en querer mirar cómo no violar, cómo no transgredir el mandamiento. Pero ellos fueron mucho más allá, porque entonces empezaron a usar esta tradición para dejar de cumplir lo que Elohim había establecido. Y en este caso el Mesías lo que los acusa es de que ellos habían permitido con su tradición que los hijos no ayudaran a los padres. ¿Y de qué manera que un hijo no iba a ayudar a su padre? Cuando el hijo se le enseñó por medio de la tradición de que si todo lo que tú tengas y consagres a Dios ya no lo puedes usar para otro uso. Por lo tanto, si tú tenías tu dinero y decías, bueno, todo lo que yo tengo es corbán. Una vez que la persona decía que todo lo que tiene es corbán, quiere decir ofrenda a Dios, entonces quiere decir que ya todo lo que él tenía no podía usarlo para otro uso. Y si su papá y su mamá tenían necesidad, claramente ya no podía ayudar porque todo lo que él tenía lo había consagrado a Dios. Y de esa manera realmente él se libraba de cumplir la responsabilidad pero la gente no lo hacía porque realmente quisieran darle a Dios las cosas, sino que a través de ese mandamiento, a través de esa acción, se justificaban para no ayudar. Digamos, ¿recuerdan el caso del buen samaritano? Que dice que bajó un levita y vio a un hombre herido y no se acercó a ayudarle. Y dice que bajó un sacerdote y vio a un hombre herido y tampoco se acercó a ayudarle. Ahora, ¿cómo se justificaban ese levita y ese sacerdote para no acercarse a ese hombre herido? Porque ellos podían, ¿qué?
impurificarse. Entonces, para no impurificarse, mejor no toca nada. Y más que el samaritano es un gentil, no es un judío. Amén. Y ellos no querían acercarse ni tocar a ningún gentil, a ningún extranjero. Y por eso es que el Mesías los acusa de que realmente no había en ellos que amor al prójimo. Entonces muchas veces nos pasa hoy, la religión establece eso, que la religión empieza a establecer cómo yo me justifico para no cumplir con lo que Dios me dice que debo cumplir. Algo que está claro en la Escritura y que el Mesías estableció es que por encima de la tradición, incluso por encima del mandamiento, está el amor a Dios y el amor al prójimo. Amén. No porque yo no pueda purificarme, entonces no voy a ayudar a un extranjero. El sacerdote bien pudo haber ayudado a esa persona, a ese samaritano, amén, y después purificarse. Pero él usó la purificación como una justificación para no acercarse. En este caso, cuando una persona quería evitar hacer ciertas cosas, decía que todo lo que tenía, o todo lo que otra persona puede usar de mí es corbán. O sea, tú no puedes sacar ningún beneficio de mí, porque todo lo mío está consagrado. Entonces, era una forma de cómo se manipulaba. Vamos al Shabbat. ¿Por qué era que a Yeshua lo criticaban tanto los fariseos? Porque en Shabbat sanaba personas. Porque para ellos era más importante obedecer el Shabbat y no hacer ninguna obra, hacer el bien, que cumplir el amor al prójimo. Amén. Pero muchas veces porque no querían. Porque si, como les dijo el Señor, si a alguno de ustedes una oveja se le cae en un pozo, en Shabbat, a ver si no van corriendo y la sacan. Entonces dice que muchas veces el problema con la religiosidad es que usa la justificación del mandamiento